Los tipos de software. Se le conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Podemos encontrar distintos tipos de software. Hay desde una clasificación básica hasta una avanzada, pero por el momento veremos lo básico para no entrar demasiado en el tema e ir a lo que queremos. Software de sistema. Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto de programas que administran los recursos del hardware y proporcionan una interfaz al usuario. Es el software esencial para una computadora. Sin él, no podría funcionar, como por ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac, iOS, entre otros. Estos se clasifican en sistemas operativos, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores, utilidades, entre otros. El software de programación es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador desarrollar sus propios programas informáticos, haciendo uso de sus conocimientos lógicos. Algunos ejemplos: editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores, entornos de desarrollo integrados, o también conocidos como IDE. Mi nombre es Antonio Castillo y yo les voy a hablar sobre el software de aplicación. Los software de aplicación son programas que nos permiten realizar tareas específicas en nuestro sistema. A diferencia del software de sistema, el software de aplicación está enfocado en un área específica para su utilización. Algunos ejemplos son los procesadores de texto como bloc de notas, editores como Photoshop, hojas de cálculo como Excel, y también se encuentra PowerPoint. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un procedimiento detallado para resolver un problema en pasos y en un tiempo finito. Se especifican en base a operaciones básicas que controlan las variables y el flujo del algoritmo. El algoritmo lleva desde un estado inicial a un estado final. ¿Cómo se desarrolla un algoritmo? Antes que nada, de desarrollar el algoritmo debes tener imaginación, y el diseño del algoritmo es una rama de la ciencia de la computación. El algoritmo no siempre sale a la primera, debes estar constantemente practicando. ¿Cómo debe ser un algoritmo? Debe ser preciso, determinístico y finito. Bueno, los conceptos básicos de los algoritmos que de alguna forma se ejecutan como las operaciones básicas en una computadora. Por ejemplo, la suma de dos valores. Primero debemos pedirle a alguien que nos diga el primer valor. Luego de que conocemos este valor, debemos almacenarlo. Ya sabemos es un proceso así como tipo de la neurona, que si ponemos que un valor se puede almacenar en una neurona. Ya conociendo el primer valor, está almacenada en nuestro cerebro, ahora debemos pedir el segundo valor. Una vez conocido, lo almacenamos en otra neurona distinta de lo anterior, y eso se da una pregunta de por qué. Ahora que conocemos los dos valores, procedemos a sumarlos, y dicho resultado lo almacenamos en otra neurona distinta de las anteriores. Por último, lo decidimos en resultados a las personas que se pegó los números, uno de otra, de ahí la definición. Bueno, su definición dice lo que se denomina un lenguaje de programación al conjunto de reglas, instrucciones y normas necesarias por medio de los cuales el ser humano puede revertir órdenes a una computadora. Haga de cuenta que decirlo como código binario y algunos procesos de este tipo. Sus tipos de lenguaje de programación es alto y bajo. El tipo de lenguaje alto son los que se asemejan al lenguaje humano, y los de nivel bajo se asemejan al lenguaje entrado en las computadoras, es lo que les dije, puro código binario. Ya sus ejemplos son como HTML, PHP, AS, STQ, CC+. Lenguajes de programación más utilizados sería Java, C, C++, Adjective, PHP, Python, Ruby. La definición dice: es el proceso por el cual se codifica una serie de instrucciones en un lenguaje de programación para ser codificados y ejecutados por un sistema computacional, con el fin de resolver un problema.
La programación es un arte de crear y desarrollar algoritmos para llevarlos a un lenguaje de programación con el objetivo de que la computadora haga por sí sola, mediante un botón, sin la necesidad de hacerlo manualmente. El proceso de codificación dice, hay dos pasos, dice, para hacer un programa se necesita un editor de texto y un convertidor de lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina.